Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar el acto. El profesor Juan Carlos Sancho sabíamos que no venía, pero el profesor Alberto Campo Baeza pensábamos que sí. Hemos estado haciendo tiempo para a ver si llegaba, pero igual no llega. Os lo perdéis, ¿eh? Pero en cualquier caso tenemos quórum y no pasa nada. Los proyectos hablan solos, o sea que tampoco hay mayor problema, ¿eh? Entonces vamos a empezar. Os habéis ordenado por orden alfabético, creo. Y entonces, pues Irene Alcocer, Amores, comenzarías. Bueno, hay profesores que dicen que lo académico es no aplaudir, pero haced lo que queráis, ¿eh? Bueno, buenas tardes. Tienes 10 minutos, ya lo sabes, ¿no? Buenas tardes y gracias por permitirme presentar mi proyecto. Bueno, antes de presentar el desarrollo del proyecto, quería poner un poco en contexto el lugar. Empuria Brava es uno de esos puntos negros que aparecen en nuestro litoral mediterráneo. Se trata de una marina residencial que se construye en los años 70 para que turistas de otros países como Francia y Alemania estableciesen allí su segunda residencia. Sin embargo, la actual Empuria Brava se contempla como un paisaje suburbano, prematuramente envejecido, con solares vacíos y algún rincón por urbanizar. Si hacemos un recorrido por la actual Empuria Brava, divisaremos un grupo de edificios de hasta 20 plantas, dando sombra a hileras de pequeñas viviendas adosadas. Se plantea como un área residencial de chalets con jardines y embarcaderos de acceso privado, presentando un esquema compacto de habitar. Aparece Empuria Brava rodeada de campos de cultivo y marismas como una mancha en el territorio. Tempo nace de entender el paisaje como el resultado de un territorio configurado por el tiempo, por un tiempo lineal y un tiempo cíclico, propio del comportamiento de la naturaleza circundante. De esta manera se analiza el dinamismo propio de estas tierras bajas a consecuencia de la estacionalidad y las repetidas inundaciones que generan hábitats ricos y de gran importancia. Empuria Brava y sus canales no participan, sin embargo, del transcurso de la naturaleza, permanecen invariantes en el tiempo. Por tanto, se busca hacer de lo ya construido partícipe de los ritmos propios del territorio. Retrocediendo en el tiempo lineal, vemos cómo Empuria Brava nace de borrar la alfombra de cultivos, que era la principal actividad socioeconómica de la zona. Existían en el territorio, entre los ríos Muga y Fluvia, una extensa red de torrentes, canales y acequias que poseían una importante función de drenaje de los terrenos. Se intenta analizar qué pasaría si se fuese deshaciendo los pasos, recuperando los canales que actuaban como corredores biológicos y conectando a través del agua los diferentes espacios naturales de la comarca, dando cohesión al territorio. Se vuelve a un tiempo primordial, donde aparece el concepto de nueva ruina, es decir, el hombre ha generado un nuevo paisaje y la naturaleza se ha vuelto a apoderar de él. Se trata ahora de intervenir a modo de acupuntura en las persistencias para que entre el proceso circundante de la naturaleza. Es decir, la ciudad va decreciendo, desmontándose. Se actúa sobre la persistencia rehabilitando arquitectónicamente y creando espacios multifuncionales que pueden ser activados por diferentes programas. El desarrollo del proyecto tiene un marco temporal en un punto cualquiera de esta línea de tiempo que marca la transformación del territorio. Este aparece congelado de manera que coexisten campos de cultivo que se han recuperado en torno a las acequias, áreas que han sido periódicamente inundadas y por tanto se han generado nuevos hábitats y restos de los que fue la marina residencial y sus canales. Se configura entonces como una superposición de líneas de memoria de lo que fue y desapareció, de lo que permanece y de lo construido. Se añaden elementos propios del paisaje autóctono para reforzar la idea de transformación y belleza a lo largo del año. Los nuevos asentamientos se desarrollan en función de la geometría que el agua deja a lo seco. El dinamismo fruto de los cambios estacionales, es decir, de las inundaciones, genera situaciones variables a partir de elementos construidos y persistentes de la naturaleza permanente, de una naturaleza permanente. Se genera así un juego de revelar y de ocultar. No se trata, por tanto, de generar un jardín, no se pretende imitar la naturaleza, sino crear dispositivos que atrapen esos fenómenos. Así la lámina de agua entra en juego con las persistencias y va definiendo y delimitando diferentes espacios gracias a sus atributos de sonoridad, de forma y de presencia. Se genera un espacio continuo, abierto, en constante crecimiento y decrecimiento, que surge de manera improvisada con el curso del tiempo.
Algunas persistencias, como las palmeras, se establecen como hitos de referencia en el recorrido. También nuevas estructuras con mayor presencia, como los depósitos de agua y de arroz. La continuidad espacial entre el interior y el exterior es flexible, de manera que el contacto puede ser directo o indirecto con los campos de cultivo. Se generan espacios concatenados, variables en densidad, que establecen espacios de compresión y descompresión, generando gradientes público-privados. Los obstáculos en planta baja se reducen al mínimo, para que el agua fluya libremente. Se trata de eliminar la rigidez propia del esquema inicial de calle, de franja de viviendas y canal. Se trata de rehabilitar dejando libre el plano del suelo, que es víctima de los cambios periódicos, y estableciendo el crecimiento de altura en altura a través de estructuras ligeras, de un carácter más efímero en el tiempo, que van a ir creciendo y decreciendo, apoyadas en las estructuras más permanentes de hormigón, que son las que están en contacto con el agua. Se utilizan así los materiales según su vida útil y en concordancia con el programa y la consecuencia que éste va a tener en el tiempo. De esta manera, los nuevos recintos pueden ser activados por diferentes actividades en un futuro, como la sombra de una cubierta de hormigón apoyada de un graderío efímero de madera, pudiera ser utilizado en un momento dado como un cine o un estanque cuyo nivel de agua fluctúa como una sala de espectáculos en la estación estival. A continuación voy a poner el vídeo que representa un poco el paso del tiempo, el ritmo del paso del tiempo, el ritmo del proyecto en relación con el ritmo del propio territorio. Bueno, ¿se oye? Sí, bueno, primero enhorabuena, creo que el ejercicio es precioso, ¿no? Y además yo creo que lo has contado muy bien y que las imágenes que nos has mostrado pues lo cuentan bastante bien. A mí me parece un ejercicio dificilísimo, o sea, muy ambicioso. Por otro lado, el otro día en el tribunal pensábamos que también muy necesario, es decir, cuántas, digamos, puntos negros, como tú has dicho, tenemos en el Mediterráneo español y en otros muchos lugares del mundo en los que actuar y en los que no es fácil saber qué es lo que uno debe de hacer. Y me parece que esa reflexión sobre la naturaleza que de alguna manera ocupa estos lugares que están abandonados o que parcialmente están abandonados y el modo en que lo hace, porque la naturaleza es como muy inexorable, ¿no? Que se han producido en muchos sitios, en una parte muy importante del planeta la población crece y en otros también bastante importantes la población decrece y se abandonan ciudades. Muchas de ellas están pues, en Rusia, por ejemplo, en los países del este, muchas ciudades quedan abandonadas y la naturaleza vuelve a ocuparlas. Y sobre el valor de estos espacios que han sido ocupados por la dinámica de los procesos, pues en este caso acuáticos, ¿no? De inundación y de desecación y de la vegetación que va creciendo y de la corrosión que de alguna manera también se va ocupando de todo, pues hay una gran
digamos, un gran territorio sobre el cómo actuar y cómo dominar y cómo controlar de alguna manera pues estos procesos, ¿no? Lo que yo creo que está menos en el proyecto, o quizá yo no he sido capaz de leerlo porque también los dibujos son bellísimos, pero a veces un poquito crípticos y no resulta fácil interpretarlos o entenderlos correctamente, es el modo en el que eso se usaría durante ese proceso, es decir, el tiempo en el que se va como decayendo, pero también en otros lugares se van construyendo ciertas cosas que establecen, digamos, como ciertos nodos para que aquello no decaiga y sea ocupado completamente por los procesos naturales, es durante ese proceso y en ese tiempo cómo se usa ese lugar y cuál es el modo en el que para las personas que estaban allí o los que viven en los alrededores o los agricultores que cultivan las tierras que están en la zona, pues, o los mismos veraneantes, no lo sé, digamos, de qué modo pueden volver a revivir, digamos, este espacio muy romántico, ¿no?, que ha sido también, pues, bueno, durante el siglo XIX y principios del XX, pues, pintado en muchísimas ocasiones con esa idea de que la ruina, en este caso una ruina moderna, ¿no?, pues puede llegar a tener un valor plástico y intenso, ¿no? Pero mientras que los procesos, digamos, biológicos y medioambientales están claros y se han estudiado en muchos sitios, porque hay muchos proyectos de reparación de industrias extractivas, o de lugares industriales, como podría ser este, que en cierto modo lo es también, porque, referido a la industria del turismo, no está tan claro para mí del modo en el que el territorio, la ciudad, los ciudadanos, digamos, pueden usarlo y pueden ocuparlo y pueden vivirlo, y de qué modo aquello no se convierte verdaderamente también en una ruina. Una ruina no lo digo como algo peyorativo, sino una ruina romántica, que ya digo, puede llegar a tener pues una gran belleza, pues desde el punto de vista de los ciudadanos, ¿no? Y ahí es donde me parece que el proyecto es más débil, o sea, o yo no he sido capaz de entenderlo, es decir, cuáles son los usos y si estas pequeñas intervenciones que tú propones tienen la intensidad suficiente como para que aquello no decaiga del todo, ¿no? En cualquier caso, me parece un proyecto necesario. Creo que tenemos que aprender mucho a hacer este tipo de cosas que ya digo, en muchos otros lugares del mundo se están haciendo, en muchos sitios, en industrias obsoletas, por ejemplo, a lo largo del Ruhr, ¿no?, en el Valle del Ruhr en Alemania, pues este trabajo de bioremediación y de conquista, pero controlada, y de incorporación de estos territorios, digamos, grises o verdes, pero medio grises, al tejido territorial, pues se ha hecho de una manera muy extensa y con muchísimo éxito. Y hay millones, ¿no?, millones de metros cuadrados o de hectáreas de suelos militares, por ejemplo, que han quedado obsoletos, ya digo, muchos en los países del este, muchísimos en los países del este, y de industrias extractivas en todo el mundo. Pero normalmente estos territorios están como muy imbricados, o sea, estos lugares están muy imbricados a otras redes de mayor escala que permiten, pues, activar otras iniciativas urbanas o ciudadanas en otros lugares a lo mejor como más distantes. Es decir, esto es muy grande, es un trozo de no sé cuántas hectáreas tiene, pero desde luego parece muy grande, y me resulta difícil pensar que por sí misma pueda, digamos, tener la suficiente intensidad urbana o ciudadana como para que pueda rehabilitarse o reusarse o usarse de otro modo desde sí misma. A lo mejor tiene que incorporarse a otra red de otras, digamos, ciudades o territorios o paisajes que están alrededor, que es lo que ya digo que me parece en ese sentido más débil. Pero bueno, el ejercicio es magnífico, está extraordinariamente bien dibujado, además haces unos dibujos preciosos, ¿no?, que lo que hacen es producir, pues, una grandísima envidia, ¿no?, de lo bien que te lo has pasado y todo lo que has disfrutado haciéndolo, y me parece que seguro que has aprendido algo que es verdaderamente, pues, muy necesario, pues, para todos nosotros. Bueno, Irene, enhorabuena también. Gracias. Lo bueno de estos momentos, que son los mejores, desde luego para los que somos profesores, estos son los mejores momentos porque vemos a los mejores de vosotros contando cosas muy diferentes, pero todas muy interesantes, ¿no? Entonces ya veremos la secuencia, ya veréis la secuencia, y tu proyecto, de luego, es un proyecto muy singular.
yo creo que cualquier persona del mundo de la creación, a la cual pertenecemos, el conseguir esa impronta personal es un sueño para todos nosotros, ¿no? Y yo creo que tu proyecto lo tiene. O sea, tu proyecto está mal titulado Rehabilitar el paisaje, no, yo creo que es regenerar, ¿no? Eres como un médico, pero no como un cirujano, que llega, opera y soluciona, sino eres como una psicoanalista, ¿no? Escuchas, razonas, sugieres, y a lo mejor el punto más bonito de tu proyecto es que no resuelves. Porque yo creo que cuando hablamos de que los proyectos pueden ser simplemente sistemas o marcar recorridos, posibles recorridos no cerrados, yo creo que eso es el éxito de tu proyecto. Es de difícil lectura, pero fácil de sentirlo, ¿no? Y de que te atrape, ¿no? El vídeo es exquisito, ya nos pone en situación, ese juego de manchas, de tiempos, frente a esa arquitectura que nos la imaginábamos cuando se hizo ruidosa, hortera, ¿no? De pronto el silencio, el abandono, ¿no? Hay un documental en televisión que debe estar seguro en YouTube, que es, alguien hizo una reconstrucción, si desaparece el hombre, ¿qué pasa con las ciudades? Y decían, a los 5 años, a los 10 años, habrá paralizado la energía eléctrica, caerán las no sé qué, las autopistas se borrarán en 50 años, y la naturaleza es la que va transformando el paisaje artificial de nuestras ciudades, ¿no? A mí me parece bonito que los arquitectos hicieron esas ciudades, y los constructores y mucha más gente, y que los arquitectos en tu proyecto podemos solucionar, podemos crear ese ritmo de regeneración abierto, ¿no? Yo creo que eso es bonito, ¿no? Y el título es luego el otro título, ¿no? Nos rehabilitar el paisaje, el tiempo, yo creo que lo percibimos en esa atmósfera silenciosa, ¿no? Uno de nuestros maestros contemporáneos, Peter Zumthor, publicó el libro de la arquitectura que genera atmósfera, ¿no? Sus libros Atmósferas, ¿no? Este es un proyecto que genera esa atmósfera, ¿no? Ese tiempo de ida, de vuelta, de Borges, ¿no? De laberintos que se mueven, el jardín de los senderos que se bifurcan, tu marina tiene muchos caminos posibles, ¿no? Tú marcas como vías, situaciones, ¿no? No son soluciones a problemas concretos, son situaciones que nos presentas, ¿no? Yo creo que ese mundo es muy interesante, muy provocador a cualquiera, y digamos que para mí sería el plan director de esa zona, ¿no? Más que un urbanista que nos haga un plan parcial, sería tu plan director. Se lo cuentas a un equipo de colegas que van a actuar ahí y les pones en situación o en situaciones, ¿no? Y luego se va solucionando con el tiempo el completar de otra manera ese lugar, ¿no? Yo creo que es un tema, además, dicen que los españoles o los italianos tenemos que solucionar el problema de intervenir en el patrimonio histórico que heredamos, que es mucho y tal. Pero tanto Italia como España tenemos un campo de trabajo muy específico nuestro, que es regenerar todo nuestro tejido turístico, que es manifiestamente mejorable, ¿no? Yo creo que es un campo de trabajo muy actual, muy contemporáneo, muy de vuestra generación, ¿no? Hay que solucionar esas ruinas o esas situaciones que hay que pensar sobre ellas, ¿no? Por lo tanto, actual, abierto, bueno, que está muy bien, ¿no? Enhorabuena. Gracias. Venga, Nicolás, cuando quieras. Voy a poneros el vídeo primero, que entra un poco en situación, pero quizás lo corto un poquito porque no hay mucho tiempo, ¿vale?
habéis visto, el vídeo no cuenta mucho, pero yo creo que mete un poco en situación de que el proyecto va sobre carreteras y sobre viajar. Entonces, yo lo defino un poco, digamos, como el viaje como proyecto, ¿no? En 1981, Julio Cortázar y Carol Dunlop emprenden un viaje, una experiencia, un experimento, mediante el cual deciden pasar un mes en la autopista entre París y Marsella. En esa autopista hay 70 paraderos y ellos deciden parar al menos en todos ellos durante dos paraderos en un día. Entonces, esto lo revierten luego en un libro que se llama Los autonautas de la cosmopista. Y el libro, bueno, es una cosa que está escrita en clave de ficción, pero yo creo que pone de manifiesto una realidad, y es que las infraestructuras que recorremos todos los días tienen como una forma de habitar quizás muy diferente a la que se nos enseña, ¿no? Como unos usos que no están planificados. Desde la instauración de las carreteras y las autopistas como medios de transporte principales en el siglo XX, pues han surgido pues, una colección de situaciones arquitectónicas y no arquitectónicas que generan un espacio en la vida de los viajeros y también generan un espacio físico en los territorios. Entonces, el proyecto para el circuito de Contreras trata un poco de explorar las posibilidades arquitectónicas de nuestras carreteras. Bueno, entonces para ello, en primer lugar, yo establecí lo que he llamado el territorio rodado, que digamos sería como el conjunto del espacio físico que las vías ocupan en nuestro territorio, el conjunto de las cuencas visuales que nosotros percibimos al recorrerlas y ese conjunto de hitos, culturas y costumbres que los viajeros tienen en sus recorridos, ¿no? En este mapa, bueno, pues lo que intento explicar un poco es que el territorio rodado de los romanos en las vías romanas no es el mismo que el territorio rodado que tenemos hoy en día, ¿no? Que hay una especie de espacio, un imaginario colectivo que existe y que no está, digamos, documentado de una forma académica. Entonces, aquí, por ejemplo, he sacado unos ejemplos de esos digamos, iconos o cosas que ocurren que están digamos, en el imaginario colectivo, como el Motel Azor, donde está el barco que usaba Franco, el Toro de Osborne, que todos conocemos, o la entrada del túnel de Pancorbo, que es bastante conocida. Entonces, el lugar que yo he elegido para la actuación es el Istmo de Contreras. El Istmo de Contreras, que está en la A3, es un lugar muy singular. Es un lugar que yo digo que nace y muere en las infraestructuras. La vía 3 es una vía bueno, que es bastante representativa en nuestro territorio porque conecta Madrid, que es como el centro económico, con la costa, con el Levante, ¿no? Que es como el centro turístico por excelencia. Y es una vía que ha sufrido pues, muchas transformaciones para conectar más rápidamente estos dos espacios, ¿no? Actualmente el AVE tarda como 1 hora y 42 minutos en llegar de Madrid a Valencia y todas estas actuaciones infraestructurales pues, han tenido su huella en el territorio, no ha sido en balde. Y el Istmo de Contreras es un ejemplo muy claro de ello. El Istmo de Contreras nace con la inundación del embalse en 1972, posteriormente se horadan los túneles de la A3 y del AVE a finales en el 98 y en principios del siglo XXI, y con todo ello pues, generan este espacio que es un espacio muy singular, muy infraestructuralizado, muy deshumanizado y con una escala muy grande, pero que sin embargo tiene una belleza, yo creo que innegable y bastante especial, ¿no? Este es un poco el espacio. Bueno, aparte de todo, las autopistas, digamos que imprimen un lenguaje gráfico en el territorio. Este lenguaje gráfico es universal y bueno, depende directamente de las leyes de eficiencia de la ingeniería, ¿no? La curva clotoide, por ejemplo, es la responsable de la morfología que tienen las carreteras, porque es la que se usa para pasar de unos redos de curvatura a otros sin que haya un cambio brusco en la fuerza centrífuga de los coches y así tener una conducción más suave. Entonces, las curvas, las carreteras que son más sinuosas, esto es un plano de nuestro entorno, las carreteras que son más sinuosas pues tienden un poco a separar al viajero del paisaje, del territorio que atravesamos, y las carreteras que son más rectilíneas, sin embargo, perdón, lo estoy diciendo al revés, las curvas que son más sinuosas tienden a generar una empatía mayor del viajero con el territorio que tenemos y las curvas más rectilíneas tienden como a alejar al pasajero del territorio, ¿no? Entonces, la propuesta se entiende entonces como es el acto de mostrar al viajero unas cualidades que el entorno ya tiene, ¿no? El entorno es un espacio que está completamente, digamos, pervertido, entre comillas, por las infraestructuras y para ello se plantea un circuito que tiene varios recorridos de entre 2 y 7 minutos y en el que se pueden acceder a diferentes espacios donde se podrán dar usos no planificados por la gestión.
Es así entonces que bueno, el proyecto será como la definición de las vías que conforman el circuito, la definición de los espacios que están en esas vías para exaltar esa característica infraestructural del lugar. El programa está inserto en el circuito a modo de islas, ¿no? Hay como 5 espacios, 2 de ellos tienen un carácter un poco más lúdico, que son la piscina y el espacio de la discoteca parking. Hay otros 2 que tienen un carácter un poco más, digamos, contemplativo, que es el espacio de los depósitos y el espacio de la señal. Todos ellos están conectados por una vía peatonal que además conecta con un espacio de acceso exclusivamente peatonal en la cara norte del istmo. Bueno, eso es un poco la escala de la actuación en relación con la escala del lugar. Y bueno, aunque el espacio, el conjunto tiene como esos espacios independientes programáticamente que pueden funcionar por sí solos, pues el espacio se entiende siempre como esta cadencia secuencial de espacios que además es, pues bueno, es muy heterogénea, ¿no? Porque hay como varios recorridos y según el recorrido que uno elija, pues el circuito, digamos, el proyecto, el objeto en sí, arroja un entendimiento diferente del entorno. En el libro de View from the Road de Appel, Lynch y Mayer, en los 70, se expresa la experiencia de la conducción como una especie de obra de teatro que pasa enfrente del conductor, ¿no? Entonces ellos comparan, por ejemplo, la experiencia de visitar los antiguos templos de China con circular por Los Ángeles, ¿no? Dicen que Los Ángeles es una enorme secuencia espacial que tiene un fin y un principio difusos. Y en nuestro caso, nuestra propuesta sería como una secuencia espacial más controlada, ¿no? Como un único objeto que ofrecería como diferentes obras de teatro para el espectador. Bueno, esto sería un poco la construcción de las vías del viaducto, porque están siempre elevadas, porque el terreno es bastante agreste. Entonces, bueno, estaría construido con vigas de hormigón, vigas puente de hormigón, retensadas y tal. Vale. Y aquí, sí, el objetivo de la propuesta es utilizar las capacidades del entorno para hacerlo más habitable. Para ello se construyen en la zona más elevada unos depósitos que almacenan agua del embalse y abastecen las necesidades de cada una de las áreas. El agua residual se retorna al embalse una vez depurada, cerrando el ciclo. Entonces, pues por ejemplo, tenemos Splash Island, que es el espacio de la piscina, y bueno, pues tiene una piscina con cascada que tú atraviesas para entrar en el túnel, y esta cascada permite que la piscina tenga un ciclo cerrado de agua, de forma que el mantenimiento es mínimo durante todo el año. Está situada en una zona muy escarpada del istmo, por lo cual se plantea en una estructura de viaducto a semejanza del resto de las estructuras de vías. Y bueno, el programa de la piscina pues es bastante básico, tiene como el vaso, luego unas zonas de solarium y tal, baños, vestuarios, una zona de almacén. Y bueno, aquí en la sección podemos ver cómo la sección típica que se usa para el resto de las vías aquí se ha modificado para poder alojar el programa que nos interesa. La construcción de estas casetas de vestuarios y baños es una construcción muy ligera, pensada para estar en contraposición con la omnipresencia del hormigón del resto de la actuación. La señal, el espacio de la señal aspira a ser un hito en el territorio rodado de España, como ya lo es el Toro de Osborne o algunos otros un poco menos conocidos, y se sitúa en un espacio en el que hay una ligera planicie en el istmo. Entonces, bueno, hay un programa propuesto de parking de autocaravanas, también un parque para turismos, hay unas gradas de contemplación de las vías y, bueno, unas especies de merenderos arbolados. Es un programa, digamos, más convencional de un área de descanso, pero está digamos, cobijado por la gran señal. Esta es un poco la estrategia de posicionamiento de la señal en el terreno para que se vea desde las 4 vías posibles desde las que se ve este espacio. Y bueno, aunque el tiempo de visualización de la señal nunca supera los 35 segundos más o menos, por ello se ha elegido hacer una señal que es bastante grande, es como casi 2 veces un Toro de Osborne. Y bueno, la señal tiene también este carácter como dinámico, ¿no? Que ofrece como diferentes vistas dependiendo desde dónde lo veamos. Bueno, esto es una visualización, una ilustración de cómo se ve la señal a medida que nos acercamos al túnel desde Madrid. Y bueno, respecto a la estructura, es una estructura en malla espacial para asimilar mejor las cargas de viento, es una estructura fragmentada y, en fin, que si no, no llego. Fan Island es la estructura de la discoteca parking, es un espacio completamente lúdico para dar cobijo a situaciones que ya ocurren en nuestras carreteras y en nuestras ciudades.
es un espacio que está entrelazado con la vía y consta de una plataforma superior que tiene la plataforma superior está destinada principalmente para vehículos, está dimensionada para el tamaño de los vehículos de todo tipo, y la plataforma inferior es solo peatonal, es una zona pues, en la que se pueden hacer fiestas y raves aprovechando la acústica del lugar. Y en Love Island, como he explicado antes, en la parte superior del circuito hay unos depósitos de agua que son los que ponen en funcionamiento todo el sistema acuático del circuito, que lo que tratan es un poco de, digamos, de revertir o de reutilizar la infraestructura del embalse que está colonizando el lugar. Los depósitos se han construido con un esquema más horizontal en contraposición con el esquema vertical que suelen tener un depósito de agua, porque había la necesidad de que fuesen una especie de pérgola que diese sombra a una zona de aparcamiento, porque bueno, el circuito en general tiene como las zonas de parking más o menos limitadas al ser un lugar tan escarpado. Y bueno, la construcción de los depósitos es una construcción de esqueleto metálico y la estructura está como amoldada al módulo de parking que tiene debajo. Y por último tenemos el jardín secreto que está a la cara norte del istmo. Esta es una zona exclusivamente peatonal y es donde está la depuración de aguas. La depuración de aguas se produce por humedales de macrofitas, principalmente de cañizo y no me acuerdo qué otra planta, pero bueno, el caso es que eso genera unos ecosistemas que van creciendo con el tiempo, en el que conviven pues, microorganismos, plantas y animales, y ese espacio se puede como aprovechar un poco para habitar la infraestructura, que es al final un poco el objeto final del proyecto, ¿no? Darle a un uso diferente a las infraestructuras de nuestro territorio. Y ya está. El circuito Contreras, en definitiva, es un ecosistema artificial que trata de visibilizar la potencia arquitectónica de las infraestructuras que colonizan nuestro territorio, haciéndolas más habitables y productivas a una escala más humana. Y ya. Bueno, buenas tardes y felicidades por el trabajo y el esfuerzo que te ha supuesto llegar aquí, ¿no? Si alguien me hubiera contado el enunciado de este proyecto antes de verlo o antes de empezar a realizarlo, le hubiera dado muy pocas posibilidades, ¿no? Sin embargo, a mí es un proyecto que me ha fascinado. Me ha fascinado, incluso te felicito como lo has contado, ¿no? Me parece que si cada proyecto es una ficción, este proyecto es doble ficción y triple salto mortal, ¿no? Sin embargo, me parece también, como decía antes el profesor Garrido, muy pertinente, ¿no? Que el arquitecto hoy en día deje de hacer los ejercicios que habitualmente o hace 10 años estábamos acostumbrados a ver a la escuela y que se posicione de verdad en el mundo real que hoy tenemos. Me parece que este es un ejercicio valiente en ese sentido, ¿no? Que el arquitecto se enfrente no a un edificio o a una vivienda o a un museo, sino que se enfrente a una situación de una infraestructura, ¿no? Y trabaje la infraestructura no como la trabajaría un ingeniero, sino trabajándola más allá de, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que al final estamos viendo es un paisaje infraestructural, ¿no? Que cambia en base a esa percepción que tú nos has sabido explicar de ese mundo que yo creo que está muy bien hilado con el mundo del viaje y del coche, la velocidad, el tiempo también, para generar, bueno, pues al final tenías que puntualizar 3 o 4 puntos, ¿no? Los depósitos, la discoteca, la piscina, etcétera. Podrían haber sido otros, ¿no? O podrías haber seguido con esa ruta, ¿no? Me parece que es un ejercicio, insisto, pertinente, creo que es muy valiente, demuestra algo que siempre nos preocupa en los tribunales fines de carrera cuando os tenemos que evaluar, y es con qué herramientas mentales sale el arquitecto de esta escuela a la calle, ¿no? En tu caso yo creo que puedes estar muy tranquilo y esta escuela muy orgulloso de haberte tenido. Gracias. Bueno, voy a hacer un comentario muy breve.
Bueno, no sé si sabes, seguramente lo sabes, que el tramo, digamos, de la autopista fue muy polémico. Hubo muchísima protesta porque se suponía que pasaba por un lugar que tenía un valor ambiental y hubo hubo muchos trazados diferentes y se publicaron. O sea, fue un asunto, digamos, que estuvo como en la prensa pues cuando se hizo, ¿no? Y se supone que aquel lugar, que yo ahora mismo no lo tengo en la cabeza, aunque he pasado por ahí pues seguramente muchas veces, pues tiene un valor iconográfico también, es decir que… Entonces, bueno, yo creo que el ejercicio es espléndido y me parece que tú bueno, pues has trabajado con un asunto que tiene mucha intensidad, ¿no? Pero no estoy seguro, o sea, me gustaría que pensaras qué es lo que aportas tú a ese sitio y de qué manera el lugar, que se supone que tiene un valor excepcional en el paisaje, digamos, enriquece el proyecto que tú has hecho. Es decir, yo creo que seguramente en ese lugar no es necesario hacer nada y, sin embargo, el territorio superbanal que generan las autopistas en territorios superbanales es donde realmente el arquitecto tiene, digamos, un territorio de una gran cantidad de trabajo. Es decir, a lo mejor, o sea, no digo que el ejercicio es espléndido y seguramente el sitio está bien elegido desde la óptica del ejercicio como proyecto de fin de carrera, pero seguramente es un lugar en el que juegas un poquito con ventaja, ¿no? Es decir, que lo que me gustaría es, bien, cuando las autopistas son verdaderamente banales y construyen territorios y paisajes verdaderamente banales, ¿qué hacemos, no? Es decir, ¿qué es lo que normalmente ocurre, no? En lugares como este, a lo mejor, incluso la infraestructura que está construida, que por lo que hemos visto en las imágenes, pues tiene una elegancia y esos trazados están muy bien hechos. Es decir, que aquí el ingeniero ha hecho un buen trabajo, en gran medida porque estuvo seguramente muy presionado como consecuencia de esa, digamos, polémica que se produjo en los años en los que se trazaron las autopistas, la A3, ¿no? O sea, que me parece que es muy pertinente, me parece que es una reflexión que tiene sentido, pero claro, te has colocado en un lugar de confort, en un sitio en el que las cosas quedan bien, ¿no? Y a lo mejor hay que colocarse en un sitio en el que las cosas normalmente no quedan tan bien. Bueno, Nicolás, enhorabuena. Es un proyecto, de luego, que busca una oportunidad. No es que sea oportuno, que también lo es, sino que es un proyecto que busca una oportunidad de proyecto, una situación que es capaz de generar un proyecto, ¿no? Con un paisaje muy contemporáneo, como todos sabemos, todos circulamos por la carretera, lo que nos gusta conducir. Yo, por lo menos, muchas veces conduzco y me encanta estar conduciendo y ir fluyendo por la carretera y buscando situaciones, ¿no? Y luego, cuando ya eres un poco más ilustrado y te das cuenta que hay artistas como Edward Hopper, que se pasaba 6 meses al año con un coche y sus caballetes y sus cuadros para pintar, y se pasaba vagando por Estados Unidos con su coche parando y pintando moteles, gasolineras, límites entre el arcén y el bosque, situaciones de carretera, ¿no? Y contra más situaciones, mejores son sus cuadros, ¿no? O sea, ese tipo de personajes que al final somos nosotros ya, ¿no? Cuando vamos circulando, vamos a parar. ¿Dónde paramos? En la carretera, ¿eh? ¿Paramos aquí? No, vamos a buscar otro sitio tal. Esa situación de que la arquitectura es capaz de construir paisajes y situaciones en la nueva calle, o la calle contemporánea, que es sin duda la carretera, yo creo que está muy bien, ¿no? Y además, cuando juegas con el logo de Fomentos y Construcciones y Contratas, tú no quieres ser eso, tú quieres fabuloso Circuito Contreras, ¿no? O sea, la magia la creamos, no tiene por qué estar, ¿no? Entonces, en una situación, además, como lo ha dicho el profesor Ginés Garrido, es un buen trazado de autopista. A mí me parece una obra de ingeniería importante, ¿no? Que parece que ya está acabada. Y de pronto, ese otro circuito, ¿no? Como cuando aparecen en los circuitos eléctricos, de pronto aparecen las bobinas eléctricas que lo que hacen es, creo yo, no lo estoy muy seguro, creo que aminorar la velocidad del circuito, ¿no? Entretener el flujo, ¿no? Y tu circuito es eso, ¿no? Entretiene nuestro flujo, ¿no? De pronto nos hace parar, nos crea un circuito nuevo, de cierto modo engañoso, ¿no? Y nos construyes unos puntos de parada o de atención que serían 4 cuadros de Hopper seguro, ¿no? A lo mejor no les salían tan bien porque generalmente eran desolados, eran sitios aburridos, feos, donde la magia estaba en su cuadro, ¿no? En tu caso seguramente están demasiado bien hechos para lo que es esa estética que digo yo. Y luego, cómo se dibuja, yo creo que este proyecto, cómo se dibuja, es un valor muy importante, ¿no?
el dibujo, cuando no tenemos la oportunidad todavía de construirlo, tiene que expresar muchas cosas, ¿no? Y creo que es muy interesante cómo lo cuentas, cómo lo dibujas, esas perspectivas maqueta, luego a la vez esos colores. Te has atrevido con un logo de carretera, ¿no? Construir tu toro, ¿no? Es muy difícil, ¿eh? Y eso también genera un grado de seguridad en el que se muestra que es de agradecer, ¿no? Y dice, oye, le voy a echar una pelea a un cartel, ¿no? Y lo haces, y yo creo que está bien, además, ¿no? O sea que, bueno, es otra vez un proyecto bastante personal y es una aventura, ¿no? Los proyectos son aventuras, ¿no? Luego, espero que el siguiente no sea una carretera, sea otra cosa, ¿no? Pero cómo resuenas ante una situación, yo creo que tocan muchas cosas que están muy bien, ¿no? Enhorabuena. Hola, buenas tardes. Soy Teresa Paramola Rondo. Gracias a todos por venir y al tribunal por darme la oportunidad de estar aquí. Espero que merezca la pena. Voy a exponer mi PFC, Paisajes hidroproductivos en el Delta del Ebro, estrategia de adaptabilidad a la inundación. Primero os voy a poner el vídeo que yo creo que explica un poco el punto de partida de la idea. I think the risks of climate change are real, and that you're seeing climate change. I think human activity is contributing to it. In my first inaugural address, I committed this country to the tireless task of combating climate change and protecting this planet for future generations. See that ancient glaciers are rapidly disappearing, well ahead of scientific predictions. All that I have seen and learned on my journey has absolutely terrified me. This is ocean surface temperature as measured from space. This is the whole world's surface temperature. You can see the poles melting. Is almost virtually disappeared from the Arctic Ocean, and the Arctic is now dominated by younger and thinner ice. Antarctica contains over 90% of the world's ice. Together with Greenland, it's enough to raise global sea levels by an astonishing 230 feet. Good evening. Tonight, the world is responding to a disaster in an island nation as we are still learning just how bad the situation is in the Philippines. We're already starting to detect and see big changes in the extreme events, and we've only really warmed the Earth by 0.8 of a degree. If we were to warm the Earth by 3 La subida del nivel del mar es una realidad que ya está afectando numerosas zonas en el mundo. Me ha parecido un tema muy interesante en el que investigar y al que dar una respuesta. Concretamente en España hay zonas que están empezando a ver sus efectos. Una de ellas, el Delta del Ebro, en la que he decidido centrarme por mi cercanía al lugar. El Delta del Ebro se ha ido formando a lo largo de la historia con los sedimentos que arrastra el río Ebro. Sin embargo, la construcción de presas junto a la subida del nivel del mar y la subsidencia del terreno está dando lugar a un proceso regresivo. Frente a otras soluciones cortoplacistas planteadas, mi postura es dejar a la naturaleza seguir su curso y adaptarnos a ella. 320 kilómetros cuadrados de superficie, 7.736 hectáreas de áreas naturales protegidas, entre las que se cuentan lagunas, marismas, playas, bosques de riberas y salinas. El primer motor económico del lugar es el arroz. El 80% de la superficie está ocupada por arrozales y además más de la mitad de sus habitantes viven de ello. También tienen gran importancia el turismo ecológico, la pesca y la acuicultura continental. Y un problema bastante grave es la proliferación de algas que provoca la muerte de los ecosistemas. Todo ello se va a ver afectado por la inundación, que va a ir siguiendo su curso. Y yo lo que planteo es un proyecto a lo largo del tiempo, capitulado en 4 fases según la inundación va avanzando, en el que empleo artefactos que se sirven de la tecnología a nuestro alcance para resolver problemas reales. La primera fase, en 2030, lo primero que se ve afectado son las infraestructuras y los cultivos de arroz. Planteo su reprogramación sobre estructuras elevadas, que entraré a detallar más adelante. En la fase 2, 2060, numerosos ecosistemas se han visto afectados y propongo responder a la problemática ambiental. Unas marismas artificiales, unas piscifactorías para reprogramar la pesca continental y unas cosechadoras de algas que limpian los acuíferos. En 2100
varios núcleos de población se han visto afectados. Por tanto, planteo una estructura que, apoyada sobre los arrozales, suponga un soporte para la habitabilidad. Asimismo, se reprogramarán los sistemas dunares para mantener el programa turístico. Por último, en 2150 se plantean elementos para el autoabastecimiento, que además sirven como hito turístico. Una desaladora, bosques de molinos, de viento y salinas. El emplazamiento de estos agentes en el territorio viene determinado por el soporte, concretamente por sus cualidades geológicas, su subsidencia, su topografía y cómo ésta se ve afectada por la inundación. Para definir el plan de ordenación post-inundación, me centro en un ámbito que recoge toda la casuística territorial existente en el delta. Planteo una serie de leyes de ocupación en función del uso previo que existía en el territorio. Selecciono 5 ámbitos de estudio para desarrollar el proyecto. Está su planta en 2030, 2060, 2100 y 2150. Ahora voy a centrarme a contar en detalle una de ellas. Su planta en 2030 y los artefactos que surgen en ella, 2060, 2150, 2100 y 2150. Se aprecia cómo evoluciona mientras se va colmatando de los distintos agentes que intervienen. Ahora en sección cómo va evolucionando a lo largo de las 4 fases. Ahora en perspectiva axonométrica, pues esta misma evolución. A continuación entraré a detallar una selección del catálogo de agentes intervinientes en el sistema. Las vías. Establezco una jerarquización en función del medio de transporte, lanzaderas, bicicletas y peatones. Se replantean las vías siguiendo el trazado de canalizaciones existentes, lo que permite mantener la trama parcelaria y además aprovechar el agua que transportan los canales. El arrozal. Para dar solución al cultivo del arroz, planteo arrozales hidropónicos, comúnmente empleados ya que no requieren de sustrato, al suministrarles los nutrientes por medio acuoso y además generan una productividad hasta 5 veces mayor. Para dar soporte a estos arrozales me inspiro en los riegos industriales que ya forman parte del paisaje del delta y se asocian a la industria. El sistema estructural es el mismo, 2 torres de apoyo, un entramado de vigas, un arco de descarga, todo ello atiratado con tensores internos y sobre ello las bandejas verdes donde se cultiva el arroz. Tiene 2 niveles, el inferior libre para el tránsito y el superior para la manipulación del arroz. Las cosechadoras. Se plantea un plugin para el arrozal, inspirado en las cosechadoras agrarias, que permite la recolección de las algas. A través de unas palas giratorias, la cosechadora peina el territorio atrapando las algas superficiales y almacenándolas en una nasa interna, que después de su clasificación se destinarán al mercado alimentario o a la producción de biodiesel, creando así una nueva industria a partir de un problema existente. El forjado habitable se apoya sobre los arcos de descarga de los arrozales y se refuerza con un sistema de tensegrity para que sea lo más ligero posible. Sobre este forjado se introducirán posteriormente los elementos ocupadores. La torre es el elemento de conexión vertical del sistema, tanto para viandantes como para las instalaciones. La piscifactoría, que no voy a entrar a detallar por falta de tiempo. La unidad habitacional. Esta se sitúa sobre los forjados habitables. Buscando ser fiel a la arquitectura vernácula del lugar, planteo 2 módulos, uno con cubierta a 2 aguas y otro a una. Estructuralmente se trata de un metal frame con revestimiento de aluminio al exterior, planchas de Corian al interior y entre ambas lana de roca. Cuentan con distintos plugins que la hacen autosuficiente, cuyas instalaciones se encuentran bajo el forjado. Las unidades polivalentes están inspiradas en sistemas de estructuras aeronáuticas con el fin de que sean lo más ligero posibles.
De los archipiélagos de dunas, mencionar que empleo una patente de arena polimerizada al 1%, que da como resultado una arena más compacta, evitando así la afección del viento. Y por último, la noria desaladora. Para el suministro de agua potable, planteo una desaladora por osmosis inversa que capta el agua por medio de una noria, al estilo de los molinos de agua, y además funciona como mirador e hito turístico. El agua circula a través de tuberías radiales que la dirigen al eje central, desde donde es conducida a la planta de tratamiento. Por último, acabar con una imagen y con una frase de Pierre Belanger que creo que define bastante la filosofía del proyecto. Tratar de parar el problema solo lo retrasa. Hay que empezar a asumirlo y a adaptarnos. Muchas gracias a todos. Gracias, Teresa, por tu explicación de un ejercicio que suscitó mucha controversia y mucha discusión en el tribunal, cosa que es de agradecer porque enriquece todo el desarrollo del mismo, ¿no? Con lo cual, si en un determinado proyecto nos paramos y se dilucidan diferentes cuestiones, quiere decir que algo o muchas cosas interesantes aparecen en él, ¿no? Yo creo que es un proyecto, por supuesto, primorosamente dibujado, en el cual tus herramientas se ven clarísimas, que las dominas a la perfección, que te has divertido. Me imagino que ha sido un proceso largo por la complejidad del mismo y por el rico vocabulario que has utilizado, ¿no? Pero te planteo dos preguntas, ¿no? Que no hace falta que contestes, pero a mí me suscita esto, ¿no? Esta es la manera de adaptarnos a los cambios climáticos y a los cambios de esa naturaleza, ¿no? Tú lo has planteado así, ¿no? Que es un ejercicio de adaptación. También hablas, y ahí te doy más la razón, que creo que es un ejercicio de ocupación, ¿no? De plantear en determinados elementos, según a lo largo del tiempo va sucediendo este desastre de la naturaleza, que a lo mejor es un desastre que genera, por otro lado, situaciones más interesantes, ¿no? O por lo menos me gustaría pensarlo así, porque si no el panorama es muy negativo, ¿no? Pero me gustaría eso, que pensaras si esta es la manera de adaptarse a un cambio climático. Creo que es un ejercicio, un proyecto excesivo en ese sentido, ¿no? Y con eso no le quiero quitar ni un ápice del interés y de la intensidad que tiene cada una de tus decisiones, ¿no? Y también me gustaría que pensaras en otro concepto, ¿no? ¿Finalmente es un proyecto complejo o es un proyecto complicado? Si lo hemos complicado en exceso, lo has complicado en exceso cuando la solución, las mismas que tienes, a lo mejor utilizadas sin tanto exceso, hubieran sido más eficaces, ¿no? Muchas gracias. Bueno, bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que dice el profesor Ruiz Barbarín. La impresión que produce así, si uno lo mira pues como distraídamente, ¿no? Luego si atiende uno con más atención, pues descubre otras cosas, ¿no? Es que estás utilizando técnicas del siglo XX para resolver problemas del siglo XXII. Y eso, o sea, ese es el aspecto que tiene, digamos, el proyecto. Incluso yo me estaba preguntando algunas cosas, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de energía que es necesaria para producir toda la cantidad de acero que es necesario colocar en la solución, en el proyecto que tú propones? O sea, que digamos que el proyecto tiene, siendo por supuesto buenísimo, siendo una reflexión necesaria, pertinente, como hemos visto también en los ejercicios anteriores, pero yo creo que no está bien orientado realmente. Es decir, que si tuviéramos que resolver ese problema, yo creo que el problema, la manera de resolverlo no tiene, en mi opinión, nada que ver con lo que tú propones. Y ya que mencionas a Belanger, precisamente Belanger la lectura que hace del asunto tiene que ver con una visión del planeta como una unidad completa, es decir, en la que, digamos, las relaciones se han establecido de una manera tan extraordinariamente fluidas en el intercambio de capitales, de personas, de materiales,
que es muy difícil de resolver, digamos, o muy difícil de entender que las soluciones concretas para, en este caso, el delta del Ebro, se produzcan resolviendo el problema allí mismo. Es decir, que hay otros asuntos que están, digamos, otras visiones que nos permiten ver el problema de una manera muchísimo más compleja y muchísimo más global que el resolver en el lugar el problema que se plantea en ese lugar, ¿no? O sea, que yo creo que me parece, bueno, un ejercicio atrevido, ambicioso, un buen ejercicio de fin de carrera, sin duda, brillante, muy bien dibujado, que abunda sobre un asunto muy relevante, que efectivamente está ocurriendo, es cierto, pero es excesivo también, es decir, no, pero yo creo que no, o sea, que tienes que mirar más lejos, que tienes que ser todavía más ambiciosa, o sea, tienes que pensar que para resolver problemas de dentro de 50 años tienes que utilizar técnicas pues, que están ahora en el límite, digamos, de lo que conocemos, y no mirando un poquito hacia atrás. O sea, me parece en ese sentido un pelín naif el ejercicio, ¿no? Pero vamos, es brillantísimo y te doy la enhorabuena, y la verdad es que da gusto pues ver estos dibujos y la exposición que has hecho, que ha sido también magnífica. Enhorabuena. Bueno, Teresa, yo creo que estos proyectos tienen que pasar y tienen que pasar en la escuela, ¿no? Vivimos en un momento, todos lo sabemos, incierto, lleno de políticos y en general todo tipo de ciudadanos que somos relativistas, todo es posible, o todo es negociable, o todo, pero que no moleste, que no tal. Y el vídeo que has puesto tú, con Leonardo DiCaprio y el futuro ministro de Asuntos Exteriores de Trump y tal, son opinadores, están contando el desastre, pero ese vídeo no da ninguna solución, ¿no? Todo el mundo lo observa, mira, opina, queda bien, hace publicidad personal también de paso, y tú llegas a una situación de las que podría estar el delta del Ebro contado ahí, y te remangas, y dices, bueno, yo lo voy a solucionar. Y con dos narices. Entonces te pueden decir, pero ¿dónde vas? ¿Con qué vas? ¿Te has pasado? Pero esa sensación de acción, yo creo que, de luego, por edad os toca, y por profesión también, ¿no? Hay una película que era malísima, no la habréis visto, que era de los años 70, que se llamaba El Coloso en Llamas, que era que Paul Newman era el arquitecto. Se está quemando el rascacielos, y todo ya empieza tal, y dice, estamos esperando que llegue el arquitecto. Y llega Paul Newman, claro, el arquitecto Paul Newman. Llega allí, llega al cuarto de máquinas, que es una pasada, es todo tal. Dice, a ver, los planos. Se remanga, abre los planos, es de Hollywood la película, claro. Entonces el arquitecto dice, este circuito ha fallado. Todos sabéis lo que sabemos de instalaciones, todos nosotros. Ahí está el problema, ¿no? Pues esa situación un poco de que venga el arquitecto, ¿no? Oye, está muy bien. A mí esa situación me gusta, y sobre todo en estos momentos que estamos todavía calentando motores todos porque vais a salir ahí fuera y vais a comer el mundo, está muy bien ser así de optimista. Lo fueron efectivamente en el siglo XX, en los años 60, por los metabolistas, los arquitectos del pop, ¿no? Que soñaban con todo, naves espaciales, con estructuras complejas que construían ciudades nuevas. Kenzo Tange solucionaba la bahía de Tokio, el otro, Kurosawa, creaba unas estructuras reticuladas aéreas por los campos para los campesinos del siglo 30, ¿no? Bueno, pero estaban soñando soluciones, ¿no? Entonces, efectivamente, tu proyecto, frente a los dos anteriores, están todos los tornillos. Tú tenías que decir, no falta uno. A los dos anteriores les falta casi todo, pero yo tengo todo. Vamos, y está predimensionado y calculado, y el tensor está donde tiene que estar, y esa es la imagen que nos transmites, de seguridad. Aunque efectivamente, a nivel conceptual, la inseguridad sigue estando, ¿no? No es posible una situación natural que baja el nivel del mar 1 o 2 metros, que lleguemos con toda esa artillería, ¿no? Casi es mejor irse al Sáhara e intentar a ver si lo regeneramos, ¿no? Porque es demasiada artillería para una situación que a lo mejor con unos diques bien puestos y tal, pues volvemos a reducir el nivel y generamos esa situación de movimiento de tierras, de arenas, yo qué sé, pero algo más con los pies en la tierra. Pero yo creo que estás en el momento que hay que soñar, como ingeniero, como arquitectos, que soluciona los grandes problemas. Se te puede acusar y a lo mejor llevan razón, pero has actuado y eso es muy importante, ¿no? Enhorabuena.